¿Qué tal, Muy Pablo? bien, Pablo, Bien, ¿cómo andás? Muy bien, muy ¿Cómo bien. estás vos? Excelente. ¿Bien? Excelente. Mejor no sirve. Sí, puede ser mejor. Siempre Yo sé puede ser mejor. que en los últimos años, Pablo, el periodismo ha hablado mucho de corrupción. Sé que el caso Cuadernos es estremecedor. Hemos debatido sobre el tema. Ahora, hoy trajimos 5 videos que son realmente impactantes de los lugares donde se robaba. Sí. Nico los puede explicar mejor que yo, Nico. Centeno filmó 44 puntos de entrega de dinero relatándolos, además de escribir 44 videos. La fotocopia, ¿no? Claro. Solo había fotocopia, No. decía el kirchnerismo. No. Hay 44 videos de Centeno, donde relata hora, día, lugar, adentro de Olivos, está debido. ¿Los vamos a ver? Sí, vamos a ir viéndolo de a poco. Esto está en la causa desde el inicio. Hasta Mirá. las facturas de las valijas que compró Muñoz están. Claro, Sí. las valijas, ahí cuando estaban, que incluso que algunas decían que eran más chicas porque querían birlar. Pero claro, hasta cuándo compraban la valija. Pero los videos son de Centeno, que no solo escribió, filmó. Pero Filmo. pará, es alucinante, es para un guión de Netflix. Sí, Y obvio. nadie, porque se les pasó que estaban filmando los centenos, digamos. Sí. Y eso que a estaban todo los- el mundo se le pasó. No, que- incluso no sé qué pasó con los servicios de inteligencia, porque en la época de los Kirchner, los servicios de inteligencia se usaban, entre otras cosas, para ver qué hacían los propios, ¿no? Sí, en este caso tal vez custodiaban el dinero, no en la recorrida alucinante del remisero Centeno, que fue el que escribió los cuadernos, y filmó, sino en las bóvedas, cuando eran llevados a las bóvedas, porque después también vamos a contar el mecanismo, El mecanismo. hasta discusiones. ¿Por qué no vamos al primer video, Nico? Dale, Yo estoy vamos a ver. ansioso, quiero ver la cara Sí. de Pablo cuando Antes vea que me el vaya, primer dale, video. mostrame uno antes que me vaya. Centeno, el remisero, en la puerta de la casa de los Kirchner, escuchá. Todavía permanece el licenciado Barata dentro del domicilio y estoy mostrando la otra entrada, puerta de madera, dirección Juncal 1411, que es la otra entrada al búnker del doctor Kirchner. Hoy es 8 de abril del 2010. Esa es la otra entrada. Se ve poco borroso porque es de noche, son las 19:30. La voz es la de Oscar Centeno. ¿Esa es la voz de Centeno? Sí, ¿El chofer de las coimas? sí, que escribió y filmó, Pablo, Con su celular. con su celular. Eso fue Voz y letra. en todo. su... ¿Qué año aproximadamente? Ahí habrá lo sido? dice él mismo, en el 2010. 2010. 2010. Sí, Claro, 2010. Juncal y Uruguay, entra barata Pará, con bolsos. 2010 falleció, te murió Néstor Kirchner. Claro, claro. Abril En octubre. creo que dijo. Él habla de Esto es abril, antes. y dice el búnker del doctor Del Kirchner. doctor Kirchner. Sí, sí, Claro. sí. Ese búnker, a ver, Juncal y Uruguay es el edificio donde vivía Sí, Cristina. pará, búnker, en búnker, lo llamaba búnker. Ahora te digo por qué. Claro. En ese momento no vivían ahí, los Kirchner estaban en Olivos, otro lugar donde también filmó Centeno. Cuando fue allanado ese domicilio de los Kirchner por el juez Bonadío, ya fallecido, detectaron que el placard o el lugar donde Cristina supuestamente guardaba la ropa era una bóveda. En una puerta blindada. Cómo le encantaban las bóvedas, ¿no? Sí, Éxtasis. éxtasis. Después vamos a contar un relato de un arrepentido que ¿Cómo le cuenta gustaban las bóvedas? un debate de a dónde llevar la plata, porque La hay viva. varias. La viva, la Sí. crocante. Sí. Qué bárbaro. Todo esto lo que se va a ver en el juicio, ¿Se va a ver por Zoom? y ¿por Zoom o presencial? Ah, ok. Por Zoom. No sé. Sí. Espero verlo Ten- presencial, me encantaría. Sí, tenía el otro día en la discusión, tenías razón, Pablo. No, todo el mundo dijo. Ojalá se entienda. Que Sí. Lo tienen que hacer. Imagínate, recién lo decía lo negro, la oralidad. Imagínate, Centeno va a estar ahí en algún Centeno momento. es ¿no? arrepentido. Por eso. Le van a pasar los videos. Le van a pasar los videos. Que 44. Bueno, Te redoblo la apuesta, Pablo. Yo estaba de acuerdo con esto de que tiene que ser en vivo y que todo el mundo Sí. se entere y que lo hagan en presencial. Esto del Zoom,
yo sé que hubo mucha presión de los empresarios y de los acusados para que no sea presencial. Ellos querían en el Zoom, porque en el Zoom, ¿viste? ¿Quién se va a poner a ver el Zoom? Chiquititos, no se ven. Y salen los abogados. Claro, nadie quiere ir a poner la cara al tribunal, están los fotógrafos, los camarógrafos. Sí. Hubo mucha presión y Sí. se ve que la justicia es permeable a eso. Porque Sí. evidentemente No tomaron están a la nota. altura de las circunstancias. No están a la altura. Estos 3 jueces no están a la altura. No están a la altura de la envergadura de este juicio. Por lo menos en lo formal no. Sí. No estoy hablando de cuestiones de derecho, todavía no han juzgado, no les ha tocado. Sí. Pero si armás, ya desde el inicio, la armás mal, le bajás el precio, concedés a los que tienen intereses para estar escondidos, le concedés esa posibilidad y no entendiste nada. Sí. No entendiste. La fiscal Fabiana León trabajó... Sí, la doctora de León sí. Sí. Todos me hablan maravillas, Nico, vos que conocés tribunales. Todos Sí, me dicen... ella tenía otra posición, ¿no? Quería Por que sea supuesto. presencial. Por supuesto. Y además, Lo ha planteado en otro juicio. sí, en otro juicio. Este tribunal hace todo virtual. Pero además, una vez por semana. Bueno, mal hecho las dos cosas. Hay muchas críticas, hubo presiones y la justicia se dio esas presiones. Ahora, lo de los videos, esto es eso. Sí, es 44. Una bomba. Una bomba. 44. Quiero despedirte poniendo de vuelta el primer video, porque ahora sabemos, porque Nico lo acaba de contar, que la voz que aparece, escucha esto, la voz que aparece en ese video es de Oscar Centeno. No, yo no se la había escuchado nunca. Claro, yo tampoco. Por eso No es la conmovedor recordaba. escuchar este video, que son 5 y ahora los vamos a mostrar, y está Luis Juez de invitado. Va a ser muy interesante escucharlo porque el juez ha dado una pelea contra la corrupción. Sí. Y de hecho se le plantó a Néstor Kirchner, que ahora quiero recordar ese momento, cuando él niega, ¿no, Nico? Sí, sí. Vos me lo decías fuera de aire. Sí, Cuando ahora lo puede contar. cuando ella. él se niega a que lo financie la corrupción. Sí, Cristóbal López, creo. Uno de los acusados. Le decían con quién tenían que contratar, bueno, lo va a contar Sí, el juez. a quién Le decían sí todo. y a quién no. El mecanismo. El mecanismo. Pablo, te agradecemos. Un abrazo, Abrazo. y le pedimos a Franco que El video. ponga el primer video. Está la voz de Oscar Centeno registrando paso a paso cómo se robaban la plata de la corrupción. Mirá. Todavía permanece el licenciado Barata dentro del domicilio y estoy mostrando la otra entrada, puerta de madera, dirección Juncal 1411, que es la otra entrada al búnker del doctor Kirchner. Hoy es 8 de abril del 2010. Esa es la otra entrada. Se ve poco borroso porque de noche, son las 19:30. Es impresionante, Nico. Sí. ¿Eh? Oscar vos que Centeno, has sí. leído las causas, que has investigado. Ahora estás escuchando la voz de Centeno, el chofer que iba y que registraba cada movimiento con la corrupción. Vos me acuerdo cuando te indignabas cuando decían la causa de las fotocopias, minimizando la investigación, ¿te acordás? Sí, sí, obvio. A ver, los cuadernos estaban y estaban desde un inicio de estos videos. Nosotros elegimos 5, hay 44, tengo entendido. Algunos los publicó Newstad de Pedro Paulín. Son impresionantes. Habla de plata también. Esto es lo que se va a ver en el juicio. Centeno sentado diciendo, me arrepiento de qué, de haber hecho viajes alucinantes en mi Toyota Corolla, repartiendo bolsos que pesaban kilos con billetes. Filmó adentro de Olivos. Y esa era la casa de los Kirchner. Cuando no vivían ahí, ¿sabes de qué? La usaban, según el testimonio de varios arrepentidos, de bóveda. El piso de Juncal y Uruguay. Sí, eso lo contaba el otro día el fiscal Stornelli, de hecho. Sí, exactamente. Usaban el departamento, el de Recoleta, ese que vos viste miles de veces donde se hacían las manifestaciones, lo usaban para guardar la plata de la corrupción. Quiero seguir viendo videos, pero Sí. contame de qué se trata el segundo video, Nico, porque ya vimos a Centeno Sí. registrando el búnker de Néstor Kirchner con horario, con fecha, Sí. todos los detalles. Sí. Y ahora vamos a ir a uno que es espeluznante. Contame de Sí, Oscar Centeno, que era chofer de Roberto Barata, el 2 de debido en Planificación Federal, cuenta en este video que vas a ver que Barata baja con 2 bolsos con el ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, que era el gran recaudador también de todo esto.
Y dice que lleva $1.300.000. Un palo 300 verdes. Sí. Mirá el video. En este momento baja el licenciado con 2 bolsos que se trasladó del auto de Hernán Gómez e ingresó con Muñoz para dejar toda la plata. Aproximadamente $1.300.000. $1.300.000. Todo, a ver, vos podés decir, no, bueno, estaba filmando diciendo cualquier cosa, no. Antes de que se inicie la mayor redada de la historia de los casos de corrupción en la Argentina. Perdóname, Nico, ¿estos videos se van a ver en el juicio? Claro, Es prueba. son ¿Es pruebas. prueba, Martín? Es prueba de la causa, claro. Forma Desde- parte de la causa. Desde el día 1 de la causa. Claro. Desde el día 1. Había anotaciones, había facturas de compra de bolsos y había videos. Vos podés decir, no, bueno, está diciendo cualquier cosa. No. El fiscal Stornelli y el juez Bonadío chequearon antes de hacer la mayor redada de la historia de casos de corrupción, o sea, allanamientos y detenciones, habían chequeado todo lo que decía Centeno. Hora, día, lugar, si estaban ahí, si las empresas existían y si los celulares de los protagonistas de esta trama tremenda, efectivamente en esa fecha y en esa hora estaban ahí y estaban. Ahora, vos viste cuando un sector de la política, incluso militantes, pero bueno, militantes se entiende, te niegan la corrupción en la cara. Y acá te están mostrando con videos cómo iban a repartir y a quedarse con la plata. Sí, adentro de Olivos, y además, ¿a quién nombran? Que es clave en el caso. Daniel Muñoz, el ex secretario privado de los Kirchner, que era multimillonario. ¿Qué era lo que decía el otro día el fiscal Stornelli? Un secretario de Estado, que es ni siquiera de Estado, porque era secretario personal de Sí. Néstor y de Cristina, se quedaban ellos con la plata también. 2 millones de O sea, dólares. había tanta plata, Sí. alguna vez lo contó Fariña también, había tanta plata que hasta se robaban entre ellos. Se robaban entre ellos. 2 millones de dólares por cada viaje al sur que llevaban. El Tango 01 los videos. Y además Muñoz decís, no, esto lo están diciendo ustedes. No. 75 millones de dólares en departamentos en los Estados Unidos compró. Cuando se muere, ya vamos a contar Pará, lo quiero que ir dice al tercer video. la esposa. Sí. Ya vimos 2 videos que son impactantes. El tercer video, Nico, Sí. Nombra a otro arrepentido. nombra a otro arrepentido. Claro, pues, a ver, vos podés decir, bueno, está alucinando. No. Nombra a Claudio Uberti, el señor de los peajes, que también confesó como arrepentido. Escuchá lo que dice, que va con Barata, el jefe de Centeno, del remisero, a escuchar las instrucciones de Néstor Kirchner, y no eran políticas, eran de plata. Mirá, subí el volumen. Hoy es 9 de abril del 2010, 8 menos 10 de la mañana. El licenciado Barata Roberto ingresó al departamento de Uberti, el ex de Ocovi, que vive en la acera 2049. Siempre viene 2 veces, 3 veces al mes para darle instrucciones del doctor Kirchner y del ministro Bebido. Uberti es el funcionario que llegó a la Argentina en el avión con Antonini Wilson. El OCOVI, que menciona Centeno, además muy preciso, es el organismo de concesiones viales. El organismo que controlaba los peajes de las rutas. Se controlaba. Literales y metafóricos. Bueno, controlaba entre Sí. comillas. Pero lo nombra el ministro Devido. Porque Sí. ahora Devido, viste, parece una persona que está fuera de la política, que no tiene ningún poder. Pero vos te acordás el peso, y vos lo sabés bien, Nico, que tenía Devido en ese gabinete. Sí, a ver, apareció. A ver, Devido en un momento, para que se entienda, Devido en un momento se quiso ir del gobierno porque estaba cansado y no lo dejaban. No. ¿Por Había- qué no lo dejaban? Porque sabía todo. Te vas con los pies para adelante o preso, le dijo Cristina Kirchner. Y ahora en un rato vamos a leer y a mostrarte la declaración de... Perdón, Nico, perdón. José López. ¿Podemos ir un poquito más atrás, Franquito, con esto? Mirá. Mirá. Para Centeno en Olivos, Sí. adentro de la Quinta de Olivos. Sí, este Centeno en la Quinta Olivo, un chofer que andaba como
como por su casa, básicamente. sí. Nosotros hemos ido muchas veces a la Quinta de Olivos. Sí. Hay controles de todo tipo. No es que podés entrar así nomás. Eso es lo que se llama la jefatura de Pero gabinete quiero verlo de a Olivos. Devido, a ver si podemos ver la imagen de Devido. Ahí está, mirá. Ahí. Esta imagen quería ver. Julio Devido. El hombre que ordenaba parte del mecanismo de recaudación de Uberti, no de López, porque López dice que era autónomo, pero que era parte de la recaudación ilegal, de acuerdo a la justicia, a Centeno, a las filmaciones y tal vez a su patrimonio. ¿Puedo hacer un paréntesis para preguntarle a Luis Juez por el peso que tenía Julio Devido en este momento? Porque este queño era Era superministro, manejaba la obra pública, la energía, los transportes, todo lo que ¿qué? Generaba coima de acuerdo a los arrepentidos. Benito Rollo, uno de los grandes empresarios de la Argentina, dueño de la concesión del subte en el que viajás en algún momento, que confesó que pagó el 5% de lo que recibió de subsidios en coimas. ¿Cuánto recibió mientras era dueño de la concesión de los subtes? 800 millones de dólares. Luis Juez, buenas noches, gracias por venir. Yo sé que usted ha estado detrás de estos casos, investigando, denunciando, incluso enfrentándose con los Kirchner en algún momento. Cuando ve estas imágenes, ¿qué le pasa? Nadie se puede sentir satisfecho porque la corrupción que sospechaba se termina concretando, pero yo se lo dije, esto lo digo, lo puedo repetir ahora después de 15, 17 años. Yo le decía a Néstor, van a terminar todo en cana, Néstor. Esa mecánica van a terminar todos presos. En algún momento, esta era una forma de absolutamente establecida. Yo tenía una gran relación, no tengo vergüenza cuando por ahí me hacen patrullaje ideológico, juez. Yo no tengo ningún problema, tenía una buena relación con el presidente Kirchner. Sí. Pero tenía una mecánica horrible. O sea, había una cosa con respecto al tema de la obra pública, el transporte, todo era negocio. Vos tenías que hablar con tal empresa, con tal empresario. Así le decía. Así es cara de perro, Nico, a cara de perro, así. Yo siempre he contado anécdotas, me pasa que... Yo me acuerdo de una que tenía que ver con el juego, no sé si me... Esa con Cristóbal López, pero con Zanini, con Perdón, Devido. cuando usted le decía van a terminar todos presos, ¿qué le decían esto? ¿Pero por qué? Me dice, vos sos muy jodido, enano, me decía enano. Vos sos muy jodido. No, le digo, pero esta mecánica, no, así no. Yo hago derecho penal, le digo, Néstor, y te digo que en algún momento no hay forma. Estas cosas, estas mecánicas, esta forma, estos tipos te van a traer quilombo. Yo se lo decía con Jaime, que era cordobés, que me odiaba prolijamente. Y Zanini también, ahora de Córdoba. Claro. Zanini fuimos compañeros de la facultad. Pero yo con Zanini no puedo dar referencia de ese porque la verdad que el tipo nunca... Pero sí puedo dar referencia de Jaime, puedo decir claramente el tema de Devido, puedo hablar de la obra pública, puedo hablar de la construcción del plan de vivienda, puedo hablar del tema del transporte en Córdoba, puedo hablar porque era intendente de Córdoba. Claro. Esta mecánica la tenían con todos los intendentes de todas las ideologías, quiero decirte, para que también lo digamos con claridad, porque para que estos tipos se puedan haber robado la torta de plata que se robaron, muchos se tuvieron que hacer los boludos, digamos las cosas como son, porque esto es la política. Sí, empresarios, políticos, de todos los signos. A ver, ya vimos 3 videos de la corrupción, trajimos 5. Te dijimos que son espeluznantes. Los primeros 3 te sorprendieron. Mirá este cuarto, Nico. Sí, yo te diría que son pornográficos. ¿Pornográficos lo llamás? Sí. Centeno adentro de Olivos, el remisero del 2 de Devido, Barata. Entra con Barata. Con Barata, que en ese momento tenía un poder impresionante. Ahí estamos viendo, mirá. 8 de abril 2010, 11:30 horas. Casa presidencial en Olivos. Licenciado Barata vino a recibir órdenes, instrucciones del doctor Kirchner. No entra nadie ahí. Para entrar por derecha, o sea, bien, cuando entras con tu auto te huelen si hay los perros explosivos. Centeno entraba todo el tiempo. Por eso se animaba a filmar así. En un momento creo que declaró que vio a Cristina en pijama. Dice que Barata fue a recibir órdenes del doctor Kirchner porque todavía estaba vivo Néstor Kirchner. El día que murió, según otro arrepentido, el contador de los Kirchner, el entorno, los amigos de Néstor lo esperaban en Santa Cruz a Daniel Muñoz, el secretario privado, porque tenía la llave de las bóvedas. Esto lo contó como arrepentido Manzanares. Me dio asco. Esperaban que baje Muñoz porque tenía la llave de las bóvedas. ¿Cuántas? No se sabe. Algunas las encontraron. Ahora, en Olivos estaba Centeno, ¿viste? O sea, escribió, filmó
filmó. Hay un mito, Nico, decime si es así o no, o si por lo menos te llegó, que dice que en algún momento a Cristina la llevaron a ver alguna bóveda que ella desconocía, ya muerto Néstor Kirchner. Y ella entró en un ataque, pero no porque no supiera, sino porque era tanta la cantidad No sé de plata. cuál bóveda habrá visto, porque había una en la casa. Claro. Eso está aprobado por la justicia. Había una bóveda en la casa. Está aprobado por la justicia. Que había una bóveda con tac, que se cierra así. En su casa de Calafate había una bóveda. Otro se arrepintió. Fabián Gutiérrez dijo, sí, llegaba Daniel Muñoz a esa casa y entraba en la plata ahí. Había olor a tinta por los billetes. Fue asesinado en el Calafate, Fabián Gutiérrez. Pero otros arrepentidos dijeron lo mismo, de otras bóvedas. Se puede enumerar algunas. La casa de la madre de Kirchner, según los arrepentidos. La casa de la familia Kirchner, donde había una bóveda del banco hipotecario. Un galpón donde el contador de los Kirchner y Muñoz habían construido otra bóveda. Una oficina donde había una caja de seguridad. La casa de Báez. Y en un rato vas a escuchar como José López cuenta, en un momento como hay una discusión, de tengo que mover esta plata. Y debaten a qué bóveda llevarla. Es impresionante. Ahora lo vamos a ver ese video, pero antes quiero ver otro, Nico, que estamos cargando, esto lo está haciendo producción Sí. en este momento, en el cual se habla hasta del hijo de Devido. Claro. Ya no solo de Barata, ya no solo de Devido, aparece el hijo de Devido. Y sí, se enteró el nombre de la... A ver... Y no lo decimos nosotros, no es un chimento, no es algo que... Es algo que está filmado por el hombre que iba a buscar los bolsos y que narraba paso a paso a dónde iba ese dinero. Sí, Ustedes lo y escuchamos que y después y- le preguntamos a juez qué piensa. Sí, y lo escribió, además. Y se comprobó que lo que había escrito, esos encuentros existían. ¿No? Ya está el video, otro video más de Centeno, que filmó, escribió. En un principio escribía detalles más, gasté tanta nafta, y después un poco más enojado, tal vez porque la plata que recibía no era la que él pensaba, empezó a detallar todo. Mirá, otro video más. El chofer de los bolsos. Está cruzando el licenciado Barata y el hijo ministro Devido. El lugar donde siempre se reúne el licenciado Barata y Santiago Devido y Carlos Mundín. Barata lleva en el bolso $350.000 y ingresaron a ese lugar. Son las 17:12. 350.000 dólares. Habla de Santiago Devido, el hijo de Julio Devido. Sí. Registra paso a paso. Es increíble. Uno A ver lo ve y cómo no- sabía la cifra porque escuchaba cuando hablaban en el auto. Carlos Mundín es uno de los empresarios imputados, Claro, que lo nombra en el video Centeno. sí. Que además muchos de los empresarios dijeron, es verdad, Sí. es verdad, confieso, es verdad. Están totalmente acorralados. Puede haber un cálculo para que le rebajen la pena, pero confesaron el delito. Si mienten, la condena es más alta que haber pagado coima. Recordemos que hay 60 empresarios, son, Martín, ayúdame, Sí, 60 exactamente. empresarios Sí. sentados en el banquillo de los acusados. Sí, Por eso no querían presencial. Por eso te contamos el viernes pasado y hoy que no querían la sesión presencial, querían hacerlo en Zoom rapidito, que no se les vea la cara. Porque todos fueron cómplices. Claro, son empresarios muy importantes. Que eso es lo más trascendental, entiendo yo, de la causa. Los exfuncionarios acá confesaron que cobraban coimas, sí. Los empresarios arrepentidos dijeron, pagamos. Parece juez salida de Netflix, ¿no? Esta historia de corrupción obscena, como decía Nico, pornográfica. Por eso es inadmisible la mecánica que ha establecido el tribunal para llevar adelante la causa de corrupción más importante de la Argentina. Claro. Esto debería ser una situación ejemplificadora para la política, para el empresariado. De la forma que la van a llevar, claramente esto va a terminar en esos novelones de 4 o 5 años donde dentro de un par de meses le perdiste el rastro a la cuestión. Sí. La verdad que debería replantearse el tribunal. Yo espero que la Corte busque los mecanismos y busque una mecánica para que esta causa, ese tribunal sea enfocado exclusivamente en resolver este tema con el tiempo que pueda durar, que otro dura un año y medio. Pero no, la forma con la que están llevando esta causa claramente es una evidencia, una maniobra. Lo que no pudieron ocultar antes porque apareció el cuaderno, lo están ocultando ahora de una forma procesal horrible de tramitar una causa. Usted fue fiscal anticorrupción. No es lo mismo tener a alguien que está hablando en una sala de audiencia que... Pero si no, aparte forma imagínate, la mayoría de los empresarios y de los imputados en esa causa están todos superando 65, 70 años. Claro. Con lo cual ninguno va a estar en prisión efectiva. Si encima no le podés el escarnio de que la gente sepa quiénes son los que se robaron la plata, cómo la pagaron y cómo es la mecánica,
no hagamos nada. Más vale no hagamos nada, porque la verdad esta payasada de verlo así como si fuera en la pantallita, la verdad que no tiene, es una mecánica que la verdad no hay un solo argumento, porque a esta altura del partido, con lo que costó construir esta causa, en el buen sentido de la palabra, llegar hasta a esta instancia procesal, claro. Sí. ¿Cómo no va a poder haber encontrado un salón donde llevar adelante este proceso con 3, 4 días de audiencia? No hay voluntad. ¿Se acuerda de José López, juez? Claro que no me acordé de José López y me hizo laburar como un año al pedo nomás para hacer un plan de vivienda, 2.500 viviendas, cuando las teníamos para ejecutar, me dijeron con qué empresa había que hacerla, yo dije, no, así no, bueno, entonces no se hace. Bueno, José López es célebre, José López, todo el mundo sabe El quién hombre es. de los porque bolsos del el hombre de convento. los bolsos, estuvo en el convento, bueno. En este video que vas a ver ahora, Barata lo va a ver a José López. ¿Y quién lo registra? Oscar Centeno, el chofer de la corrupción, de los cuadernos. Míralo. Son las 16:50 del 9 de abril del 2010. Barata acaba de bajar y entrar a este edificio, Quintana 529, donde mantendrá una reunión con Juan José López, un empresario grosso. Bueno, ahí estaba, en un café, ¿no, Nico? Sí, Lo relata sí. Centeno. Sí, lo relata Centeno. Hay más videos. Esto también lo aportó Giselle Robles, es la expareja de Vint, de un abogado que defendió a algunos de los funcionarios acá, los llevó a la Fiscalía de Stornelli, muchos ya los tenían los videos, porque desde el día 1 están en la causa. Por eso, atención con la causa. No es lo que todos conocemos, hay Perdóname, más. Nico, vos decís que hay más. ¿Qué puede haber? ¿Puede haber videos? ¿Puede haber fotos? ¿Puede haber testimonios? No, a ver, ¿Puede más haber videos historias hay, que todavía no conocemos? Hay seguro. Sí. Diego Cabo te aportó 44. No se conocieron. Aportaron, yo insisto con esto, porque es un dato menor, pero no. Las facturas de la marroquinería donde compraban los bolsos. Hay uno de los arrepentidos que cuenta que sube a la casa de los Kirchner en Juncal y Uruguay y estaba Muñoz y había no sé cuánto, o sea, además de plata, bolsos y bolsos vacíos y él dice en chiste, me voy a poner una marroquinería. No se puso una marroquinería, compró una petroquímica, los nebulizadores Sanap, departamentos en Miami, 2 departamentos en el Hotel Plaza de New York, Muñoz, una cadena de farmacias, un lodge de pesca. Cuando se murió estaba desesperado en su lecho de muerte, murió de cáncer, y le dijo a otro arrepentido, tengo que sacarme encima esto, puse a mi nombre plata que no era mía, no le quiero dejar esto a mi mujer. La mujer declaró como arrepentida. Todo iba a Néstor y Cristina Kirchner. Cristina sabía, lo dicen, Uberti, José López, lo había dicho su secretario privado asesinado después, Fabián Gutiérrez, los empresarios, financistas, son arrepentidos. No es fácil ser arrepentido, no es que vos vas y decís, sí, yo pagué. No, tenés que demostrarlo, si no, te viene una condena más alta. Es más, algunos declaraban como arrepentidos, Benito Rollo, por ejemplo, y el juez Bonadío decía, no, tiene que contar más. O sea, tenían más información de la que daban. Claro, tienen que aportar más para que avance la causa. Y seguramente tienen más de lo que aportaron, ¿no? Bueno, por eso Nico está contando que vos tenés lo mismo, Martín, supongo, que hay más material inédito que va a salir en el juicio. Sí, y lo central del juicio va a ser el testimonio de cada uno de los arrepentidos, porque a lo que contaron, frente al interrogatorio que le hagan las partes, pueden contar más, pueden aportar más información. Va a haber y van a tener que ratificar lo que dijeron. A mí me gustaría ver, Nico y chicos, el primer video que pasamos. Dale. El primer video que pasamos donde se habla del búnker de Néstor Kirchner. Este es Oscar Centeno, el chofer de la corrupción, el chofer de los cuadernos de las coimas, hablando en primera persona, registrando él mismo lo que veía y lo que le hacían hacer y que él registraba con En su el celular. departamento de los Kirchner, el encargado declaró como testigo. Vio a la gente subir con los bolsos. Iban todas las semanas. Todavía permanece el licenciado Barata dentro del domicilio y estoy mostrando la otra entrada, puerta de madera, dirección Juncal 1411, que es la otra entrada al búnker del doctor Kirchner. Hoy es
8 de abril del 2010. Esa es la otra entrada. Se ve poco borroso porque es de noche, son las 19:30. Juncal y Uruguay, el departamento histórico de los Kirchner, después fueron comprando con otros amigos todos los otros pisos, salvo el penthouse. Les quedó uno, sí. Sí. El encargado dijo, sí, vi la gente entrar con los bolsos. Bonadío ya no. El placar de ropa era una bóveda. Era una bóveda. Vos imaginate la impunidad con la que gobernaban, que pasaban estas cosas, que todo el mundo sabía, porque evidentemente había mucha gente que sabía. Trabajaban. A ver, Centeno está aprobado que era chofer del Ministerio de Planificación Federal, que después puso una remisería a él, por eso la mujer lo denuncia y empieza a pasar todo esto. Pero trabajaban varios días a la semana recolectando coimas. Claro. Barata era el número 2, se sentó alguna vez en el directorio de YPF. Tuvo a cargo obra pública, la energía de la Argentina. Y trabajaba de llevarle la plata, de acuerdo a todas las pruebas, a la casa de los Kirchner y Olivos. De ahí iban al sur, los bolsos. Si en el medio no quedaba algo, porque se quedaban con dinero. Bueno, y si todo esto te pareció poco y probablemente tengamos algún videito más, el teléfono, escucha esto, el teléfono exclusivo para la corrupción. Sí, Teléfono rojo, el famoso teléfono rojo, bueno, solo para casos de corrupción. sí. José López declara como arrepentido en la causa. Es impresionante la declaración de López. Ya estaba preso y siguió preso. O sea, declaró con miedo a Cristina, dice que declara. Con miedo a Cristina, mirá vos. Con terror a Cristina Kirchner. Ya había lanzado los bolsos por el convento. Y cuenta que el mecanismo, por lo menos lo que él vivió del mecanismo de robo, y dice así, en cuanto a la dinámica del sistema, viene contando cómo se carteliza la obra pública, era secretario de Obras Públicas de la Nación. En cuanto a la dinámica del sistema, las entregas a Muñoz, multimillonario, eran de 2 a 3 veces por semana. Él solo, ¿no? Entre 100.000 a 300.000 dólares o euros. Tonelli dijo, en un momento empezamos a dar euros porque de a 500 era menos espacio. Cuando había una entrega a personas que desconozco, que tenían relación con Muñoz, se comunicaban conmigo a un teléfono punto a punto. Explícame esto, o vos Martín, teléfono punto a punto. A punto. Podés llamar a un solo lugar y recibir llamadas de un solo lugar. Claro. Directo. Ah, mirá Él vos. dice, y con esto quiero significar que allí solo recibía llamadas de este tenor. ¿Qué significa? José, tenés que ir a buscar los bolsos a tal lado. José, falta tanta plata. José, lo cuenta él, ¿eh? Sonaba al menos 3 veces a la semana. Claro. Nunca realicé una llamada desde ese teléfono. Pará, esto es espectacular. El teléfono estaba- Esperá, Nico, esperá. Nunca realicé una llamada desde ese teléfono, ¿te das cuenta, El no? teléfono de las bolsos era. Como un interno. Teléfono de la exclusivo. guita. 0800 plata. ¿No? Vení, José, 0800 cash. Estaba prendido las 24 horas. El call center de la coima. Y podían entrarme a cualquier hora. López se despertaba, pobre. No. Yo no tenía, él no sabía el número. Él Vos no sabés sabía que, el número. perdona, vos sabés que hay algunos presidentes, creo que Milei lo tiene, y algunos funcionarios muy importantes, en el caso de los ministros de seguridad, algunos, han tenido un teléfono rojo exclusivamente para dormir. Esto pasaba en algunas gestiones, ministros que me han contado, que duermen con el teléfono en la mesa de luz y que solo lo tienen 2 personas. Kirchner también. Bueno, Pero- pero este teléfono era solo para la corrupción. Mediante o sea, esas comunicaciones me decían la hora y el lugar y el monto de las entregas. Y agrega López, yo no cobraba. Va, bueno, eso. esa Después parte- lanzó los esa bolsos. parte no sabemos. Mirá esto, porque Centeno... Subí el volumen. Mirá. Pues Centeno dijo, Juncal y Uruguay. Esto si no lo ratifica y no lo prueba, va más preso de lo que ya está. En el mes de julio o Lo que agosto... quiere del decir dos- que esto es verdad, tiene que ser verdad. Tiene que probarlo, si no, la condena es más alta. La Y condena es más alta, Y está claro. preso, eso le da otro valor a la... A la En el, declaración. claro, en el mes de julio de agosto del año 2007 se hizo una entrega importante por la puerta principal. Mira, justo Centeno dice, esa es la otra puerta. Del domicilio de la calle Uruguay, de los Kirchner. Escucha, subí el volumen. Ahí llevaron una valija con alrededor de 8 millones de dólares.
que era recaudación de obras viales. Ese día hablé varias veces con Muñoz. Le sonó el rojo varias veces. Impresionante. ¿Puedo decir algo, Nico? Perdóname. Agosto del 2007, dice. Sí. Yo te recuerdo, en agosto del 2007, Sí. el poder de los Kirchner, porque ahora parece, ¿viste? Ahora Cristina está presa, Cristina no tiene el poder que tenía, perdió 6 de las últimas 7 elecciones, pero en el 2007 arrasaban los ¿Y Kirchner. agosto qué significa? ¿Agosto 2007? Elecciones. En las elecciones, claro. No, pensé que iba a decir otra cosa. Claro, No. arrasaban. Néstor Kirchner tenía una imagen que volaba. Claro. Tanto volaba que le permitió a Cristina ser candidata, porque todo el mundo, o por lo menos los íntimos, ¿te acuerdas? Pingüino, pingüina, le decían a Kirchner, tenés que ser vos que vuela en imagen. Sí. No, que ahora sea Cristina y después vuelvo yo. Perdón. Esto era en el año 2007. Sí, agosto del 2007 fue el viaje de Guido Antonini Wilson. De Huerti con La Plata. Mira, justo. También. Esa entrega era para la campaña del 2007, dice López. Cuando había campaña, se exigían los anticipos de las coimas en un solo pago. Y así se lograba juntar mayor cantidad de dinero. Esto es lo que era requerimiento de Muñoz. Yo lo conocía a Muñoz, lo vi trabajando con Kirchner. Le llevaba el bolso. No tiene nada malo, es un trabajo muy importante. Un auto y un departamento tenía cuando entró a la función pública. Murió en una mansión infernal en Saavedra, con departamentos en Estados Unidos, un pedazo de playa en Turca, en Caicos, que es un paraíso fiscal. ¿Te acuerdas que geográfico. pusimos la playa? Una playa infernal. La mujer ni sabía dónde quedaba el pedazo de playa que habían comprado, de la plata que tenían. Y dice, así se acumuló esa cifra importante. La persona que me explicó cómo era el sistema de recaudación fue Debido. Y después, no sé si lo tenés, Franco, esto es impresionante. Ahí dice, la que le explicó fue Debido, que se acomodó esa cifra. Dice lo que decía Kirchner de La Plata. López, que lo conoció desde el 87. Con Kirchner intendente, López trabajaba con Cristina en la misma oficina. Kirchner siempre decía, la plata de la política es para eso. Ni entre nosotros la hablamos. Ni entre nosotros la hablamos. Perdóname, Nico. Quiero preguntarle a Luis Juez. Esperá. Sí. Este sistema siguió hasta que murió Kirchner. Ahora hablemos con Juez y ahora vamos a contar lo que cuenta de Cristina López. Porque, Juez, yo quedé impactado con lo que contó recién. Él le dijo a Kirchner en la cara que iban a terminar todos presos. Yo no recordaba esa frase, esa anécdota. Es impresionante. Es muy impresionante. Septiembre del 2007, 2 de septiembre del 2007, nos roban la elección en Córdoba. Un mes y claro, medio porque antes. usted fue candidato a gobernador, claro. Y ahí, ¿Qué necesita? No, nada. Nada. Podría haber, si decía que sí, capaz le llegaba un bolso. Que Jaime, que maneja, que está en la vereda del frente, bancando la campaña de Schiaretti, no nos hagan trampa, nada más que eso. Vino el fraude. 4 de septiembre del 2007, Néstor, por teléfono. Luis, déjate joder. Una marcha ese viernes multitudinaria en Córdoba para pedir que abrieran las urnas. Tenemos que votar a Cristina, necesitamos el aparato de fiscalización de la Sota. Así fue, o sea, te lo digo, no te estoy hablando de despecho ni de bronca. No, se nota en el tono de septiembre voz. del 2007 tenían un poder monstruoso, Claro, era monstruoso, impresionante. económico, político. Hacían lo que querían con quienes querían. Sí, la impunidad, ¿no? Absolutamente. No sirvió de mucho porque todo lo que se hace se sabe. Mirá lo que cuenta López. Hasta que murió Kirchner, esto era así. Después dice, hasta ese momento todo era mecánico, era una mecánica. Lunes, martes, miércoles sonaba el teléfono rojo. Yo tenía reuniones con Wagner de la Cámara Argentina de la Construcción, arrepentido, que contó cómo se cartelizaba la obra pública, que no está o fue mal hecha. Y acá dice López, en el año 2010, con la muerte de Kirchner, se suspende todo. Pues Cristina frenó todo. En Por 2 enero del meses, 2011... Nico, por 2 meses. Ahí está. Hasta que Cristina descubrió cómo eran los mecanismos, dónde se reportaban. Por 2 meses te dicen los empresarios, después volvió todo el mecanismo. Mirá lo que dice José López. En enero del 2011 me llama la presidenta al despacho de Olivos, en el sector de la jefatura, el que firmó Centeno. Y me dice, ¿podés ser parte del problema o de la solución? Y le muestra que los cuadernos en los que escribía Néstor Kirchner, anotaba todo, montos, lugares, cosas, no solo de corrupción, sino de la gestión. Kirchner era de hacer audiencias personales, ¿no? El cuaderno de la marca Arte. Yo conocía los cuadernos, dice López, obvio, porque ahí generalmente anotaba todo. A Cristina le conté todo, que había un sistema. Y,
Yo conocí esos cuadernos, a Cristina le conté todo, que había un sistema de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo. Le dije que él no conocía, le dice que él no conocía lo que pasaba. Este es otro dato de por qué Cristina sabía todo. Pero ahora vas a ver cómo termina, es alucinante. Le dice, yo no sabía que hacía Uberti ni Locovia, era radial la recaudación. Le aclaré después de que Uberti no se recaudó más. Creo que no me creyó. Y mirá esto. Mandó una auditoría que duró meses a Locovi. ¿Para qué? ¿Para ver si seguían robando? No. Esto lo dice López, ¿no? Augusto Costa y Axel Kicillof auditaron todo en el Locovi y después de mucho tiempo se dieron cuenta de que ahí no había más recaudación. Vos decís, lo auditaron para eso. Retomando la charla con Cristina, le conté todo lo que sabía, cómo era el mecanismo, y esa reunión no le dio ninguna instrucción. Pero cuando Cristina le dice que querés ser parte del problema o de la solución era seguir recaudando. La solución era seguir recaudando. Sí, juez. Una anécdota del tema de los cuadernos, te voy a contar, esto absolutamente corroborado. A la muerte de Néstor Kirchner, Cristina se toma 1 mes y medio, 2 meses para ver cómo era el tema de las terminales. Particularmente empieza a buscar los cuadernos, la mayoría de los cuadernos era Gloria, que tenía Néstor. En un momento de eso llama a un intendente de Córdoba, de Río Tercero, de Villa María, Eduardo Castelo, un hombre muy vinculado a Néstor Kirchner. Sí. Lo llama a su despacho en Olivo y le dice, ¿conoces estos cuadernos? Sí, son la Biblia de Néstor, ahí Néstor. ¿Vos le debías plata a Néstor? Le dice Cristina. No, a Néstor no le debí nunca nada. Cristina, ¿estás seguro de lo que me decís? Te voy a preguntar de vuelta. ¿Vos le debías plata a Néstor? No. Abre el cuaderno y figura ahí una plata que le habían dado de la CIDE para la campaña del 2009 intendente. Nunca más lo recibió. O sea, para que te dé una idea, el nivel de patrullaje de cómo eran las terminales de la corrupción. Sí. Yo antes decía, sí, es impresionante. Cristina sabía, lo dicen los arrepentidos. Y es obvio. Los hoteles. En algún momento, Sí. al principio de la causa, el testimonio de Centeno fue muy objetado, porque muchos decían, bueno, ¿y quién es? ¿Por qué cuenta esto? Después empezaron a aparecer los funcionarios y los empresarios a decir, todo esto es verdad. O sea, empezó a ser ratificado desde adentro. Desde adentro, claro. Desde el mismo corazón de la corrupción. Ahora, ¿cuánta plata? Está con nosotros María Castiglioni también, gracias por venir. No, de nada. Tenemos un informe sobre lo que significa tanta plata, ¿no? Tanta plata. Quiero su opinión, ¿la tenemos, Franquito, ahí? Ahí estamos cargando, porque para dimensionar, Nico, Sí. la plata que se han robado, la plata que ha desaparecido y la plata que no fue a otros lugares. Claro. Bueno, esto Estuvo Cacaico. ¿Sabés que Claro. compró un pedazo de playa para hacer un hotel? La isla de Muñoz. La familia Muñoz. Mirá la causa Cuadernos, ¿cuánto le costó al país? Es una locura. Sí, yo no hice A ver. ni sé leer la cifra. Ayúdenos. 42.593 millones de dólares. Qué bárbaro, 300 presupuestos de Garra. 300 presupuestos del Garrahan. ¿Te das cuenta, no? 300 presupuestos Es casi la anuales. reserva de... Ahora, Es un disparate de plata. ¿una ¿no? economía de un país puede funcionar? Bueno, lo que pasa es que lo que fue pasando es que nos fuimos comiendo a lo largo de esos años los stocks acumulados. Cuando asumió Néstor Kirchner, ya había pasado todo lo que fue la salida muy desprolija de la convertibilidad, que tuvo la parte crítica de la pobreza, pero la infraestructura heredada, sobraba la energía, éramos exportadores netos de energía, había capacidad ociosa y un desempleo muy alto. Y en base a eso, lo que hizo primero Duhalde, poner retenciones y después empezaron a gastar. Y por lo tanto la economía al principio rebotó, pero ya a partir de 2007-2008 cambió, dejó de crecer tan rápido y empezó a haber inflación. Y después ya desde 2011 la economía no creció. Entonces no es solo lo que se robaron, que además generó que no hubiera infraestructura ni nada de eso, sino que ese sistema desalentó también a la inversión. Claro. Entonces pasamos de ser exportadores de energía a importadores de energía. En invierno a las industrias se les cortaba el gas, en verano los cortes de luz. La economía dejó de crecer, no aprovechó años dorados. En 2003 a 2008, por ejemplo, de precios de commodities que nuestros vecinos aprovecharon para crecer mucho más rápido, para sostener sin inflación mejoras de la situación de las poblaciones, ¿no? Claro. Es ¿Hay que un estimativo de años de cuánto tarda un país para recuperarse de semejantes actos de corrupción en términos de lo que usted dice, ¿no? De inversión, Y de mala economía gestión. y de mala gestión? Bueno, es muy difícil porque depende a qué ritmo se sale, pero justamente lo que te decía hace 15 años que la economía argentina no crece, por lo tanto,
como la población sí crece, lo que generamos por habitante valor agregado cayó 11%. Y es más, esa idea de que como la economía no crecía, se sostenía en base a subsidios y distribución, los sectores productivos tenían una carga cada vez más pesada que hacía muy difícil crecer. Y después los parches, ¿no? El cepo a fines de 2011 y fueron todas, digamos, parches para frenar una situación que era muy complicada, pero que obviamente se originó en un esquema pensado en un Estado cada vez más grande y obviamente dirigido, y lo peor de todo es con esa magnitud de corrupción, porque no es que había un porcentaje, muchas obras directamente no se hicieron o se planificaban obras que no tenían ningún sentido económico. Entonces tenemos provincias como Córdoba hiperproductivas donde los accesos a la provincia están destruidos, en la provincia de Buenos Aires lo mismo, obras que no se hicieron en décadas, que obviamente no se resuelven muy rápido, pero claramente si se empiezan a atacar las causas y sobre todo se trabaja en que no haya mecanismos de corrupción, o sea, minimizarlo, tanto como se hace la obra pública, con castigo también a aquellos que lo hacen, claro, que eso creo que es súper importante, bueno, obviamente la economía puede crecer y es difícil estimar, pero dependerá de qué ritmo la economía logre retomar ese sendero de crecimiento. Juez, usted me decía que López le había prometido un plan de viviendas. Estuvimos trabajando casi un año. ¿Era el plan más cerca? Con el predio del liceo, era para construir 2.500 viviendas. Conseguimos que Bendini, que era el jefe del ejército, nos autorizara la venta de esos predios que eran de patrimonio militar, y cuando fuimos a hacer la cuestión, en una reunión con Devido y López, plantearon que la obra la tenía que ejecutar una determinada empresa, nosotros dijimos que no. Acá le habla del plan más cerca, que se hacía con la provincia, las intendencias, y que todo se hacía para quedarse con el 20%. No sé si era el mismo plan. Sí, en el tema del transporte, yo te digo, Nico, pareciera ahora oportuno, ¿viste? O sea, no. Pero esto yo lo decía en el 2004, porque muchos hablaban de esta boludez, pero te digo, yo estaba gestionando y tenía una gran relación. Usted era intendente. No, yo era intendente y tenía una gran relación con Néstor Kirchner. Te quiero recordar que junto con Aníbal Ibarra, el intendente de la ciudad, y con Miguel Lichi habíamos construido la transversalidad. O sea, yo estaba convencido que había que construir una nueva camada de dirigentes. Pero ese tema de la corrupción siempre fue para nosotros un tema tabú. Siempre lo planteamos y se lo decíamos a Néstor, y yo en particular, que tenía una excelente relación. Por eso me enojo con muchos dirigentes del campo, que se llenan la boca, y que son incapaces de admitir. Acá. Digo, a mí no me la conté, viejo, yo la viví de adentro. Y le decíamos, va a pasar esto, van a terminar todos presos. Ahora seguimos, hay más videos. ¿Hay más videos, Nico? Sí, hay más declaraciones. Se peleaban por las bóvedas.